Josué capítulo 6, del versículo 15 al 21. Josué capítulo 6, del versículo 15 al versículo 21, dice así: Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Hasta aquí, primeramente, vamos a leer. Y aquí está cuando Israel entra a la tierra de Jericó. Y Dios iba a pelear con ellos y les iba a dar la victoria. Pero Dios solamente les dice una cosa: que cuando vayan a entrar a la ciudad, que se abstenga de tomar el anatema, porque esto es consagrado a Jehová. Solamente eso les había dicho. Entonces, cuando suenan las bocinas, ellos gritan y el muro se cae, entonces ellos entran y destruyen todas las cosas. Pero habla que las cosas que sea como oro o otro tipo de materiales son consagrados a Jehová. Es decir, todo es de Jehová, que nada se quede para ellos mismos. Dice que el versículo 19, toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, todo aquello sea consagrado para Jehová, es decir, es de Jehová. Que ninguna cosa sea para ellos mismos. Y a veces Dios da la victoria en distintas situaciones que uno puede enfrentarse. Principalmente una de ellas es el estudio, también el trabajo o el aspecto económico de algunas personas. Hay veces como que Dios sí permite una victoria en ese tipo de asuntos, pero lastimosamente para algunas personas aquellas victorias la toman como que fuera para sí mismo. Y no es así, sino que Jehová les permitió entrar y también Jehová les permitió ganar. Entonces, aquellas cosas son como consagradas a Jehová, pero aquellos se lo toman como que hubieran vencido por sí mismos. Entonces, sobre esto que está en el capítulo 6, continúa en el capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1, dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces Dios les dice que no agarre el anatema, y justo Acán agarra el anatema. Es lo que Dios propiamente dice que no tomen, él lo toma. Entonces así había tomado el anatema que Jehová había dicho que no lo hiciera. Y hay dos casos principalmente. Muchas veces uno mismo, como a propósito, adrede, como ignora lo que dice Jehová. Ignora lo que Jehová nos ordenó, nos dio, nos recomendó. O cuando a veces nosotros le damos a algún hermano alguna advertencia o alguna guía o alguna recomendación, pues muchas veces, a veces el hermano lo ignora. Ay, no, hermano, hermana, no haga así, haga de tal manera, vea esto, vea lo otro, considere este punto, considere tal otro punto, pero igualmente lo toma, ¿no? Igualmente
decida hacer lo que su corazón ya había planeado, ignorando la recomendación o lo que se le había sugerido. Pues Acán también sabía, no hay que tomar del anatema, pero cuando él lo ve, él lo toma. Así, ignorando la voz de Jehová, ignorando la voz de Josué. Luego del versículo 2 al 6, dice, después Josué envió hombres a Jericó, desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Aquí ellos no entienden, porque recién vienen de ganar la Jericó. Destruyeron todo el pueblo de Jericó y luego están delante de Ai. Ai era un pueblo más pequeño que Jericó. Entonces, cuando ellos van a reconocer la tierra, dicen, no, hombres, no mande a tantos, son pocos, van de unos 2000 o 3000. Entonces, ellos confiando en que iban a ganar también contra Ai, porque era un pueblo más pequeño, van. Pero salen corriendo, ahí los ahuyentó. Y no hubo una gran matanza, sino que solamente mataron 36, pero todo el pueblo huyó. Entonces ellos se decayeron, porque no entendían. Ahí por eso dice que su corazón se puso como el agua, ¿no? Entonces muchas veces alguno ve una gran victoria de Jehová en su vida, ¿no? Ya sea con la familia, el estudio, el trabajo, la economía, muchas cosas. En alguna situación difícil se puede ver la mano de Jehová. Entonces uno se siente muy alegre, muy feliz y va a la siguiente batalla, pero en la siguiente batalla fracasa. Entonces uno no comprende, qué raro. Sí, vengo de ganar la batalla pasada porque pierdo la siguiente. Sí, esta batalla que estoy enfrentando es menos grande o menos poderosa que la batalla que tuve antes, hace poquito. Y no entiendo por qué así pasa. Entonces, a veces uno se molesta con Dios o se resiente o simplemente no comprende por qué viniendo una batalla más grande en una que es más pequeña, pierde. Entonces, aquí Josué, sin conocer cualquiera lo que había pasado, va a la batalla. Entonces, del versículo 7 al 11, dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces Josué no conocía qué era lo que había pasado, entonces sube contra Ai pensando que iba a ser una batalla más fácil. Entonces cuando él pierde, no entiende por qué Jehová le había permitido aquel fracaso. Entonces cuando está reclamando a Jehová, Jehová le explica que habían tomado de él anatema. Es la parte a la que yo principalmente me quería referir es, muchas veces nosotros tomamos como el anatema, ¿no? Y a veces a propósito o a veces sin una intención mala como tal, pero en el sentido de que muchas veces es a propósito, a veces nos apropiamos de las cosas que son de Jehová. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, Dios lo dio. A veces tenemos buenos títulos o buenos estudios, eso es de Dios, si bien nuestra persona lo sacó, Dios así lo permitió. Tal vez si alguno tiene algún buen trabajo,
Dios también se lo permitió. Si bien tal persona está trabajando, el trabajo es de Dios. Si tiene buena salud, sí, tal vez hay que cuidarse y se cuida bien, tendrá buena salud, pero principalmente Dios le da buena salud. Entonces, en todas las cosas Dios nos da. Todas las cosas son de Dios. Pero en algunas personas piensan que las cosas que tienen son suyas, ¿no? Que su trabajo es suyo, que su recurso es suyo, que sus cosas son suyas. Hasta la vida nuestra es de Jehová. Si bien Jehová nos va dirigiendo, nos va ayudando, a veces nos permite vencer, a veces nos fracasa, pero la vida nuestra es de Jehová, pertenece a Jehová, Jehová la prestó. Pero solemos vivir como que la vida fuera mía y que yo le presto mi tiempo a Dios. Como que mis cosas son mías, pero yo las presto para el Señor. Pero en realidad es al revés, es Dios quien nos da, es Dios quien nos presta. Entonces, ese tipo de persona que piensa que todo es suyo y no de Dios, es un tipo de persona que suele tomar del anatema. Entonces, a veces también nosotros tomamos un anatema que podría parecer o sentirse pequeño. Y muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta precisamente de cuando tomamos aquel anatema. Y llega un punto a veces en la vida, ya sea que tomáramos el anatema de manera muy intencional o de manera sin que nos diéramos cuenta, pero a veces llega un punto donde nosotros hagamos lo que hagamos, fracasamos, vayamos donde vayamos, hay fracaso también. Intentemos lo que intentemos, también llega el fracaso uno tras otro. Entonces, a veces uno no comprende. Entonces, en esta parte hay como estos dos tipos de personas. El primer tipo de persona que ya lo habíamos visto es aquel que conociendo el anatema lo tomó. Pero aunque fracasa, no quiere soltar el anatema. Entonces, esta persona siempre se encuentra con mucho sufrimiento. Sabe qué es lo que Dios dijo, sabe qué es lo que Dios le habló, sabe qué es lo que no debe tomar o sabe cómo debe caminar, pero no suelta lo suyo, no suelta sus propias cosas, entonces sufre por no querer soltarlo. Y el segundo tipo de persona que usualmente también nos pasa, es a veces un pequeño anatema nosotros toleramos en la vida de fe. A veces toleramos algún orgullo, o sea, lo guardamos. A veces guardamos también algún resentimiento o guardamos alguna razón humana. A veces guardamos una queja o una tiniebla o una necedad también. Entonces, sucede muchas veces que guardamos o toleramos este tipo de corazón en muchas ocasiones porque somos muy orgullosos o en otras ocasiones porque no solemos reconocernos a nosotros mismos, revisar nuestro corazón conforme a la palabra. Muchas veces por no inspeccionar nuestro corazón hemos estado enaltecidos sin sentir que hemos estado enaltecidos o hemos estado en necedad sin pensar necesariamente que estamos en necedad por no hacer un chequeo del corazón conforme a la palabra. Muchas veces uno siente que anda normal, que anda bien, no siente tal vez que anda humilde, pero tampoco sentirá que anda enaltecido. No siente que anda necio, pero piensa que tampoco escucha tanto, está como un punto medio. O hay veces uno piensa, no, yo no tengo tanto, no estoy ni tan mal, pero ni tan bien. Y cuando uno anda así con un corazón muy suelto, muy ligero, es muy fácil que este tipo de pensamientos se colen al corazón. El orgullo, la necedad, el resentimiento o la razón por no estar chequeando el corazón. Y no es que Dios nos fracase porque sí, no es que el fracaso nos llega a la vida porque Dios simplemente quiso darlo, sino que siempre tiene un motivo. El caso de la primera persona, así como Acán, conociendo qué es lo que Dios dijo, y a propósito lo toma, Dios fracasa a este tipo de persona porque no quiere entender, no se quiere arrepentir. El segundo tipo de persona, cuando le llega algún fracaso, no comprende bien, porque como no chequea su corazón, a la luz de la palabra no puede saber si estaría orgulloso, si tendría alguna razón, si tenía algún enaltecimiento. Entonces, cuando Dios le manda el fracaso, al principio no entiende,
¿por qué Dios me fracasa? Yo no estoy caminando tan mal, yo pienso que no estoy tan peor como otros hermanos sí están. Y el fracaso a veces llega para que uno mismo me diga, ay, ¿por qué Dios me ha permitido tal situación? ¿Por qué Dios me habrá permitido tal fracaso? Entonces sobre esto también la Biblia explica en el libro de Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Dice así: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces este verso dice, en el día del bien goza del bien. Es decir, cuando Dios nos permite las buenas cosas, los buenos momentos, las buenas situaciones, tenemos que gozarnos de aquellas cosas que Dios nos permite. Porque Dios nos permite el bien también. Cuando lo permite, tenemos que gozarnos de ello, disfrutar de lo que Dios nos da. Pero también dice, y en el día de la adversidad, considera. En esta versión dice considera. En otras versiones dice o medita o reflexione. Porque usualmente, por ejemplo, aquí a la hermana Natalie, en el día del bien goza del bien, ¿verdad? Y en el día de la adversidad, considera o se queja. Creo que en el día de la adversidad tal vez se queja, o en el día de la adversidad también se enoja o se molesta. Entonces, usualmente sí nos pasa, ¿no? En el día del bien gozamos del bien. Cuando llega el día difícil, cuando llega el día duro, no siempre meditamos, no siempre reflexionamos, no, casi que de primera instancia nos quejamos, nos molestamos, nos resentimos con Dios. Pero aquí dice, considera, que es meditar, también reflexionar. O sea, que Dios nos permite el bien, en ese momento nos tenemos que gozar de aquello. Cuando venga el mal sobre nosotros, no es solamente sentirnos mal o quejarnos, sino también pensar o meditar, porque Dios nos ha permitido aquella adversidad en nuestra vida. No solo la queja, no solo el enojo, sino meditar, ay, yo fracasé o me fue tal manera, recibí una situación difícil o recibí una situación complicada. Entonces, es como meditar, reflexionar, ¿por qué Dios nos permite aquello? Ah, yo fracasé. Entonces, uno debería meditar, ¿por qué Dios me permitiría el fracaso? Tal vez me está dirigiendo por otro camino, tal vez mi corazón está enaltecido, tal vez hay algún orgullo, tal vez me olvidé de Jehová en algún punto, tal vez me estoy robando la gloria de Jehová. Pues así meditando, Dios nos puede dar la contestación. Volviendo a Josué capítulo 7, Josué capítulo 7, el versículo 12. Josué 7:12 dice así: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces dice que mientras ellos tengan aquel anatema, entonces por más que le hagan frente a sus enemigos, no va a poder vencer. Entonces, mientras nosotros guardemos aquel anatema o aquel corazón, aquellos pensamientos, mientras guardemos aquellas cosas que nosotros no queremos soltar o que tampoco queremos negar, entonces no podremos hacer frente a las situaciones. Porque muchas veces uno conoce que tiene tal pensamiento o conoce que tiene tal cosa que no debería tener, tal razón que no debería de tomar, pero uno pensará, bueno, aunque yo lo tenga, pero si avanzo por la fe, digamos, entre comillas, pues Dios igual me va a dar la victoria. Pero así no pasa, porque si así pasara,
uno se acostumbraría a que sin despojarse, sin dejar el pensamiento, entonces Dios igualmente daría la victoria. Entonces, mientras ellos sigan teniendo el anatema, mientras no lo destruyan, entonces no puede hacer frente. Entonces, mientras uno no se vacíe, mientras uno no bota aquel pensamiento que está tolerando, entonces, por más que se enfrente, por más que pelee, Dios no le va a poder dar la victoria ante aquella situación que está de frente. El versículo 13 dice: levántate y santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces aquí Jehová les explica hasta cuándo es que Israel va a poder hacer frente. Entonces él les explica: ustedes no van a poder pelear o no van a poder hacer frente a los enemigos hasta que hayan quitado el anatema. Entonces, de igual manera es en nuestra vida. Hasta que en nuestro corazón no se bote aquel pensamiento, no se bote aquel orgullo o aquella razón, mientras uno guarde el anatema delante de Jehová, no podrá hacer frente contra aquellos enemigos. Pero cuando aquel anatema se bota, se destruye o se quita, ahí es cuando Dios nos permite la victoria. Luego del 16 al 21. Josué capítulo 7, del 16 al 21, dice así: Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a los de la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Y hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces aquí se llega a descubrir que fue Acán el que había pecado delante de Jehová. Entonces, él lo tenía bien escondido y no lo quería soltar. Sabía que no tenía que tomarlo, igualmente lo toma, pero tampoco tiene el corazón de soltarlo. Si Jehová no mandara a Josué a investigar y si Jehová no hubiera hecho que Israel no se enfrente hasta que quite el anatema, tal vez Acán ni siquiera hubiera revelado que había tomado el anatema. Entonces ya cuando investigan, ve que Acán lo tiene, ya él confiesa. Entonces Acán vio que habían cosas muy humanamente buenas. Había un manto babilónico muy bueno, ciclos de plata, hasta lingote de oro. Entonces él, viéndolo y considerándolo muy bueno, lo codició y lo tomó. Pero aquello que él consideró bueno para sí mismo, le terminó destruyendo. Entonces muchas veces uno sostiene algo: ay, esto me gusta, esto me llena, esto lo quiero, esto no lo quiero soltar, este pensamiento a mí me agrada, no lo quiero soltar, tal cosa a mí me gusta, tal cosa me llena, no lo quiero soltar. Entonces, humanamente, uno puede tener cosas, pensamientos o gustos que a uno le gustan mucho, pero aquellos gustos pueden destruirnos. Claro, yo hablo de las cosas que no convienen, la vida de fe y la relación con Dios. Que hay muchas cosas que sabemos que a Dios no le agrada, pero sabiendo esto lo tomamos porque a nosotros sí nos agrada y aquello nos destruye. Entonces, en la Biblia salen las personas que, siguiendo su pensamiento, siguiendo su razón, siguiendo su gusto, no querían soltar, finalmente por aquella cosa fueron destruidas. Entonces, aquello Dios quiere destruirlo. Luego en el versículo 22 al 26 dice: Josué entonces envió mensajeros, los cuales corrieron a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello.
Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbación. Entonces, aquí Acán había tomado para sí las cosas que a él le gustaban, pero a Dios no le gustaban. Entonces, por esto, Jehová lo destruyó. Él tomó su anatema. Claro, estamos hablando de unas cosas más físicas, ¿no? Un manto babilónico, lingote, plata, pero no solo esto tomamos nosotros. Tomamos muchas veces muchos caminos o muchos pensamientos que sabemos que a Dios no le agrada, pero nos enfrascamos en mantener nuestro anatema porque lo codiciamos, porque nos gusta, porque nos llena, pero aquello nos llega a destruir. Entonces, aquí ya destruye el anatema y junto con Acán, su familia y todo lo que Acán tenía, para que el pueblo de Israel no repitiera aquello mismo. Entonces, cuando destruye aquel anatema, entonces la ira de Jehová se quitó. Entonces, nosotros tenemos un anatema en nuestro corazón muchas veces. Por eso a nuestra vida llega a veces la adversidad, llega el fracaso, llega la frustración de las cosas. Pero cuando en nuestra vida aquel anatema puede ser destruido, entonces Dios se vuelve de su ira y nos puede volver a encaminar, a dirigir. Luego en Josué capítulo 8, versículos 1 y 2. Josué capítulo 8, versículos 1 y 2, dice así: Y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que tus despojos, sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces, al principio del capítulo 7 y al inicio del capítulo 8 son partes diferentes. Capítulo 6, ellos vienen de derrotar a Jericó. Entonces el corazón de ellos está muy contento y para la siguiente batalla ellos dicen: vamos a ganar también. La siguiente estaba más fácil, es un pueblo más pequeño, no hace falta ir todos. Pero dentro de Israel hubo uno que tomó el anatema, guardó lo que él codiciaba. Y en nuestra vida a veces pasa así, como Dios nos da alguna victoria y en medio de aquella pelea, durante la victoria de Jehová, tomamos algún pensamiento, algún gusto humano, alguna razón, algún orgullo o por alguna cosa nos enaltecemos. Muchas veces a propósito, muchas veces sin darnos cuenta por no revisar nuestro corazón. Entonces, para la siguiente batalla pensamos: si ganamos la pasada, que era más difícil, la siguiente también la vamos a ganar. Pero cuando nos enfrentamos, nos llega la derrota. Y muchas veces no entendemos: ay, ¿por qué Dios me permitió la ruina? ¿Por qué fracasé si venía de ganar? Entonces, ahí es como dice Eclesiastés 7:14. Cuando Dios nos permite el bien hay que gozar del bien, pero cuando llega la adversidad hay que meditar, hay que considerar: ¿por qué Dios me habría permitido tal fracaso? ¿Por qué Dios me permitió tal situación? Algo por medio de esta situación Dios quiere enseñarme. Pero sin meditar en esto, sin cambiar el corazón, y uno simplemente piensa: no, me faltó otro intento, y vuelve a intentar, vuelve a perder. Sin cambiar el corazón, sin meditar y reflexionar, vuelve a intentar, también vuelve a perder. Entonces, sin meditar, el corazón nuestro solo se queja con Dios, se enoja con Dios, se molesta con Dios, y volvemos a intentar por esfuerzo y volvemos a fracasar.
Entonces ahí nuestro corazón se frustra, se molesta, pero si nosotros meditásemos, tal vez en mi tienda o en mi casa hay algún anatema que yo tomé. Y conociendo aquel anatema, revisando el corazón, yo tomé tal razón, tal pensamiento, tal orgullo, tal pensamiento que tengo, no quiero botarlo. Tal cosa que me gusta, no quiero despojarla, no quiero negarla a este anatema. Por este anatema yo no puedo pelear. Entonces Jehová les dice, mientras tenga el anatema no van a poder enfrentarse a los enemigos, tienen que destruirlo. Hasta que lo destruya, ahí pueden pelear. Entonces ahí ya Josué se pone a buscar dónde estará el anatema. Entonces cuando lo encuentra, no lo perdona, sino que lo destruye. Entonces cuando destruyó aquel anatema, entonces la ira de Jehová se quitó. Entonces cuando nosotros podemos destruir aquel pensamiento, aquella razón, aquel pensamiento, aquel gusto, aquello que nos impide, entonces cuando aquello se destruye, Dios nos permite volver a marchar. Y ya cuando lo destruyeron, en el capítulo 8, Jehová habla muy diferente. Entonces le dice, no tema, vaya, va a ganar. Entonces, capítulo 7, capítulo 8 es muy diferente. Muchas veces nuestra vida pasa por el capítulo 7, donde Jehová no nos permite ver la victoria. Pero Él, por medio de el arrepentimiento, por medio de la comunión, de la palabra, nos quiere volver al capítulo 8, donde Él nos dice que sin temor vayamos a la guerra. Para esto hay que haber el cambio de el corazón. Tiene que haber el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que nosotros tiene que haber cada día sobre nuestro origen, reconocernos, meditar e inspeccionando el corazón, ahí podemos borrar lo que a Jehová no le agrada y Dios nos puede dar nuevamente la victoria. Entonces, luego de que destruyeron el anatema, Jehová sí les dice, voy a ir con ustedes, ustedes van a ganar. ¿Cómo le ganaron a Jericó? Y así fueron y así ganaron también. En el libro de Proverbios, capítulo 14, Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos correctos y no queremos escuchar ningún consejo, tampoco arrepentir el corazón. Acán, él sabía que Jehová le dijo que no tomara el anatema, pero sabiéndolo lo guardó. Entonces tal vez él pensó, si yo lo escondo, no se van a dar cuenta que yo lo tengo. Y si está escondido y nadie se da cuenta, yo lo uso, no hay ningún problema mientras nadie sepa. Pero él no podía esconderle eso al Señor. Entonces, nosotros pensamos que podemos esconder algún pensamiento, algún sentir, algún corazón, pero delante de Dios aquello no se esconde. Entonces, acá pensaba que estaba en lo correcto. Solo tomé esto me gustó, esto para mí era bueno. No tenía algún motivo para exhibir que lo sacó. Pero ya que él lo guardaba y lo guardaba y lo guardaba, entonces ahí Jehová se puso a buscar por medio de Josué y aquello que él pensaba que para sí mismo estaba bien, aquello que él pensaba que para sí mismo estaba correcto, aquello le llevó a la destrucción. El caso de Job, cuando él escogió un lugar para irse, él escogió la llanura de el Jordán porque se veía muy buena. A sus ojos eso era muy bueno, pero aquello que él para sí mismo consideraba muy bueno, lo llevó a la destrucción. Y cuando yo escuchaba las clases del Good News, eh, había un pastor que estaba testificando, ¿no? En la clase, él estaba hablando de cuando se casó. Entonces, me causaba mucha gracia porque él decía que él era un tipo de persona con como que tiene como estereotipos de personas. Entonces él pensaba, yo debería casarme, o yo debo casarme más bien, o la que se case conmigo debería ser estudiosa y guapa y otras cosas. Así él pensaba, ¿no? Pero el que se case con usted, ¿cómo tiene que ser? Según su estándar, alto. ¿Qué más?
Bueno, No sé que sea amable, sea, yo sé, como que no le moleste, como, es que yo me se le llame y aquí como prestar cariño, que no me moleste. bueno, que le demuestre su afecto, básicamente. ¿Qué tipo de hombre tendría que, cuál es su estándar? Ok, ese es un detalle importante, ¿no? Que tenga plata, que tenga metas, Y que no tenga miedo a decir mentiras. que sea directo. Muy bien. Entonces, ese es como el estándar. El pastor también tenía su estándar. Tiene que ser así, así y así. Pero cuando le estaba llegando su tiempo de casarse, la que iba a ser su esposa no tenía las características que tenía su estándar, ¿no? Su estereotipo. Entonces, tal vez en el sentido humano, él no querría aceptarlo o recibirlo, pero él estaba meditando, ¿no? Él estaba pensando. Él decía, yo escojo lo que a mí me gusta, yo escojo lo que a mí me parece, pero Jehová me da a mí lo que él considera necesario para mí. Él me da lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Entonces, ya él, como recibiendo ese corazón, así pudo casarse con su esposa. Cuando yo me iba a casar, bueno, no, antes de casarme, eh, como yo no soy muy bueno escogiendo cosas en general, ¿no? Entonces, como a un compañero del seminario, como el pastor le había preguntado si había una hermana en su corazón, ¿no? Entonces él dijo, tal hermana. Pasando como 6 meses, el pastor le volvió a preguntar, ¿no? Para tantear si el corazón de él había cambiado o seguía igual. Entonces él dijo el mismo nombre. Entonces ya luego el pastor ya conversó con la hermana y luego la hermana como aceptó y ya se casaron. Luego el siguiente no fue como que le preguntaran directamente, pero todos sabíamos que cada uno tenía un corazón hacia el otro. Creo que los pastores también un poco sabían, entonces ya también se casaron. Entonces, pasando 2 años, ya porque bueno, como el tiempo de casamiento, yo creo que un poco se rompió estos últimos años, creo que ahí siempre pasaba casi cada 2 años, alrededor de los 24 años, y ya uno siente cuando llega el tiempo. Entonces, yo también sentía, ¿no? Cuando estaba llegando aquel tiempo. Entonces, cuando como la pastora o el pastor algún favor me pedían que hiciera algo y ya yo lo hacía, entonces yo vacilaba con mis compañeros, tienen que recompensarme. Así yo vacilaba. Pero yo hablaba con Dios y yo decía, Dios, a mí no me pongas a escoger, porque yo no soy bueno escogiendo, ¿verdad? Entonces, como ya había escuchado esta predicación, decía, no, lo que Dios me dé, yo le voy a decir que sí. Y ya, Dios, ese es mi corazón. No me pregunte, no me ponga a escoger. Usted me dice tal y yo le digo sí, amén y ya. Así era como mi corazón, no me pregunte, nada más dígame, yo le sigo. Entonces, habíamos ido a Liberia por una gira cultural y estábamos en la playa Nacascolo. Entonces yo sabiendo que estaba cerca de aquellos tiempos y el pastor estaba nadando solo, entonces yo andaba rondando solo, también por ahí cerca, para que me dijera algo, ¿no? Algo de ese tema. Entonces como me vio ahí cerca, me preguntó, ¿estás orando? Y yo, sí. Yo no suelo entender indirectas, pero esa sí la entendí. Entonces me dice, ¿de qué? Y yo, para casarme. Entonces, él lo que me dijo es, usted piense que usted es Ruth y yo soy Noemí. Porque, ¿qué fue lo que hizo Noemí con Ruth? ¿Qué fue lo que hizo Noemí con Ruth? Le dirigió para que se casara con vos. Entonces Ruth fue bendecida, ¿no? Entró a la genealogía de Jesucristo, siendo moabita. Entonces, en ese sentido él me dijo eso, como que confiara en que él también, así como Noemí dirigió a Ruth, también me iba a dirigir de la misma manera. Y digo yo, sí, usted es mi Noemí, ¿verdad? Así
le dije. Y una vez estaba yo en el primer piso, ¿no? Después de aquella actividad, y habían dos hermanos que también estaban próximos a casarse. Entonces yo pensaba, yo creo que a mí me toca el otro año, ¿verdad? Pero no pasó ese mismo año. Entonces, en un momento, los pastores antes casi siempre salían con los misioneros temporales a compartir con ellos o comer a algún lado fuera. Y cuando el carro llegaba, ellos siempre pasaban por la sala. Entonces, cuando el pastor llegaba, yo siempre me iba a la sala, porque aunque tal vez no tuviera algo que decirme a mí directamente, algo que le dijera a algún otro compañero o así, pues es importante escuchar, ¿no? Estar pendiente. Entonces yo siempre hacía eso. Entonces cuando yo escuché el carro, me fui para la sala. Estaban los dos pastores hablando y me vieron y se fueron, ¿verdad? Entonces luego que se fueron, me llegó un mensaje de la pastora. Y pues qué raro, estaba aquí afuera, pero se mete y luego me escribe. Entonces lo que me dice es, y eso preparó tu esposa. Entonces yo me congelé, ¿verdad? Y yo quería preguntarle quién era, pero me da vergüenza preguntar eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le pongo para que me diga? Y yo, gracias a Dios le pongo yo, ¿verdad? Y me dice, es tal. Y yo, con razón. Porque en la tarde, como mientras yo estaba allá, yo hacía las gestiones de migración de los pastores. Y una hermana, que es notaria, me había dado un documento. Yo iba a ir a la oficina a guardarlo, donde están los documentos de ellos. Pero yo abrí la puerta de la oficina y vi a la pastora. Lo que hace la pastora aquí. Y asomo más mi cabeza y había otra joven. Yo pensé, la están exhortando y me fui. Y luego de eso, en la tarde, yo estaba hablando con la pastora normal y luego ya en la noche me dice eso, yo, ay, con razón estaba en la oficina. Entonces, así había pasado, ¿no? Como yo le había orado al Señor. Porque muchas veces uno quiere decidir sus cosas, ¿no? A su gusto, a su tiempo, según su razón, según su pensamiento. Pero Jehová sabe lo que es necesario para nosotros. A veces nos da lo que nos gusta y es necesario, a veces lo que es necesario. Pero sea lo que sea que Dios da y Dios permite, es bueno. Entonces aquel pastor tenía su estándar, pero él dijo, lo que Dios me da es bueno, es necesario. Entonces, quitando su estándar, recibía lo que Dios le daba. Pero el necio siempre piensa que camina bien, siempre piensa que escoge bien, siempre piensa que nunca tiene nada, que nunca está mal, que nunca está altivo, que nunca está orgulloso, así piensa. Y piensa que camina mejor que otros, pero a él le llega el quebranto como Acán, porque el final de aquel camino es el camino de muerte. Entonces, para no estar en la necedad, uno siempre tiene que revisar su corazón. ¿Cómo estoy hoy? Tal vez yo no me siento enaltecido, pero puede que realmente sí esté enaltecido. Yo no siento que sea orgulloso, pero tal vez sí puede que yo sea orgulloso, aunque no lo sienta. Luego, en el libro de Proverbios también, perdón, Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para huir. Entonces, estos dos versículos hablan de que Dios en sí es una persona o es un ser que quiere salvarnos, quiere escucharnos, quiere ayudarnos. Ese es el corazón de Dios, naturalmente. Ayudarnos, darnos, bendecirnos, guiarnos, dirigirnos. Pero el versículo 2 pone algo diferente, como que nuestro pensamiento, nuestro pecado o nuestro anatema es lo que hace una separación entre Dios y nosotros. No es que Dios nos dé la espalda, no es que Dios oculte su rostro, sino que aquel pensamiento que guardamos, aquel anatema que nosotros no queremos soltar, es lo que hace división entre Dios y nosotros.
Cuando Israel tenía aquel anatema, entre ellos y Dios había división. Por eso, aunque subían a pelear contra Ai, iban a perder. Pero cuando aquel anatema se quitó de su pueblo, de su corazón, entonces aquella división que había también se quitó. Entonces Israel, cuando estaba contra Jericó en el capítulo 6, estaba como en Isaías capítulo 59, versículo 1. Y Jehová les oía, Jehová les salvaba, Jehová les ayudaba. Cuando en el capítulo 7 toman del anatema, Israel pasa al versículo 2. Aquella iniquidad, aquel pecado, con una división entre ellos. Por eso, por más que pelee, no va a ganar. Pero cuando destruyen aquel anatema, vuelve nuevamente al versículo 1. Entonces, así es nuestro diario vivir. Muchas veces nuestro corazón pasa en el versículo 1, a veces pasa el versículo 2, a veces pasa el versículo 1, o a veces estamos en el 6, pasamos el 7, luego al 8, o al 7, o al 8. Entonces, el corazón de Jehová es bendecir, es dar, es escucharnos. Solamente pide que de nuestro corazón se quita aquel anatema. Entonces, por un ejemplo, Natalie, ¿usted se siente enaltecida hoy? Y ayer se sentía enaltecida. Y antier, curiosamente, nunca se siente. Pero que nunca lo sienta significa que nunca está. Tampoco. Pero si uno no revisa su corazón, entonces no se daría cuenta. Yo veía, ay, hoy fue a hacer tal cosa, no pudo. Luego fue a hacer tal otra cosa, no pudo. Fue a hacer tal otra cosa, no pudo. Y ya cuando se humilló, Dios le soltó todo de una vez. Así, entonces ella no sentía que estuviera enaltecida, pero Dios le mostraba, por eso intentaba no servir, intentaba, había problema, intentaba, había discusión. Pero cuando ya, si aunque no lo sintió, no fue a propósito, pero cuando Dios la bajó, ya me dio todo. A veces uno no se da cuenta. Entonces uno siempre tiene que pensar, yo estoy enaltecido tal vez, o yo estoy orgulloso tal vez. No siento que sí, pero debería en todo caso siempre humillarme. Entonces ahí Dios siempre suelta todas las cosas, toda la bendición. Por eso dice el 59, versículo 1. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su mano para oír. Entonces la mano de Jehová no se acortó. Es decir, Jehová no da poco, Él quiere, extendiendo su mano, salvar, dar y escucharnos. Entonces nuestra vida de fe es en la vida cotidiana así, pasando de un versículo a otro, de un corazón al otro. Si bien como somos seres humanos, no se puede tener un corazón tan constante y por el mundo muchas veces nos vivimos enalteciendo o por nosotros mismos también, pero Dios nos humilla o nos fracasa. No nos fracasa para molestarnos, sino que nos fracasa para que el corazón se baje y podamos pasar al versículo 1. No donde hay división, sino donde la mano de Jehová se alarga para salvarnos. Entonces, aunque uno no se sienta mal, aunque uno no se sienta necio, orgulloso, altivo, aunque uno sienta que va por buen camino, siempre uno tiene que pensar, yo soy polvo, yo me enaltezco fácil, yo me enorgullezco fácil. Entonces, por si acaso, aunque no lo siento, me humillo. De esa manera Dios siempre permite la bendición. Entonces, aunque uno no lo sienta, el sabio, dice Proverbios, que es el que escucha el consejo. Entonces, esa persona sabia siempre recibe muchísima bendición. Entonces, así es el corazón del Señor. No es alguien que se acorta cuando hay división, pero Dios está esperando, sosteniendo. Cuando el corazón se baja, ella suelta todas las cosas. Entonces, por eso, nuestro diario vivir hay que saber qué anatema tenemos y cortarlo y destruirlo. ¿Cuál sería su anatema? ¿Cuáles cosas? Y, bueno, más o menos, eso es un pequeño porcentaje. ¿Y su anatema? Eso me parece más autoconfianza que anatema.
Ay, no queda rico. Así le falta pensar un poquito, ¿cuál será? Entonces, así, mientras uno piensa y medita, ya se da cuenta. Entonces, mientras uno no lo descubra, a veces la vida es un poquito complicada, pero cuando uno constantemente recuerda, tengo tal cosa, tengo tal cosa, tengo tal cosa, entonces puede destruirlo. Es cuando uno piensa que todo lo que tiene es propio también y guarda lo suyo, guarda su gusto, guarda su pensamiento, lo tolera, entonces ahí es cuando Dios comienza a permitir una derrota, otra derrota, otra derrota, hasta que aquel anatema se suelte, para que Dios nuevamente pueda darnos la victoria, porque eso es lo que Dios quiere darnos. Por eso Isaías 59:1 dice así, por eso Josué 8 también dice así. Dios no quería mal para ellos, pero quería cortar aquel corazón que hacía división entre Dios e Israel. Y cuando ellos pudieron cortarlo, podían recibir la bendición. Pero cuando no lo cortaban, había una división. Entonces, la vida de fe siempre es esto, continuamente. Se levanta un anatema, hay que cortarlo. Se levanta nuevamente, hay que cortarlo. Es como la maleza o como el césped. Siempre crece y no se puede dejar crecer muy alto, tiene que cortarse. Y constantemente sí uno tiene que cortar y cortar y cortar. Pero en esta práctica Dios siempre bendice y bendice y bendice. Entonces en esta noche vamos a llegar hasta acá, vamos a hacer una oración para finalizar